Caminando por el pasillo del Museo del Horror, nos podemos encontrar con diferentes historias. Algunas son intensas, otras trágicas o llenas de locura. Hoy nos toca entrar al salón de música para hablar nada más ni nada menos que de Jimi Hendrix y un final que lo llevó a formar parte del Club de los 27. Fue considerado uno de los mejores guitarristas de la historia. Hay quienes decían que no tocaba la guitarra, sino que hacía magia con ella. Su versatilidad molestó a mucha gente, pero hoy es lo que lo trae al presente. Tocar las cuerdas con los dientes, rasgar la guitarra por detrás de la nuca, incluso prenderla a fuego delante de los fanáticos. Eso era Hendrix, un amante de la música que creaba sin parar. Su sorpresivo final lo convirtió en leyenda antes de tiempo. Pero las teorías que rodearon su muerte también se mantuvieron vigentes, incluso hasta el día de hoy. Johnny Allen Hendrix nació el 27 de noviembre de 1942 en Seattle. Los primeros 3 años de vida, su padre, Al, no estuvo presente por formar parte del ejército de Alabama. Durante ese tiempo, su madre Lucille crió a su hijo, ayudado por varios amigos de la familia. Su padre volvió a finales del 45 y junto a Lucille hicieron lo posible para darles una vida digna a sus 5 hijos. Pero se les hizo difícil por los problemas con el alcohol y violencia desmedida entre ellos. Por esos problemas, el pequeño Hendrix tuvo que mudarse junto a su familia a diversos hoteles baratos. En ese tiempo, el futuro músico solo podía apoyarse con sus hermanos y su abuela, con quien de vez en cuando se quedaba a dormir para evitar a sus padres. El 17 de diciembre de 1951, a la edad de 9 años, sus padres se divorciaron. El tribunal le otorgó la custodia a Jimmy y su hermano León a su padre Al. Hendrix estudió en el colegio Horace Mann Elementary. En ese lugar fue cuando mostró su amor hacia la escoba, pero no de la manera convencional. Él usaba una escoba para simular que estaba tocando. El padre no podía comprarle el instrumento y tampoco quería hacerlo. Pero durante el año 1957, mientras ayudaba a su padre a trabajar en la casa de una vecina, encontró un ukelele entre la basura que estaban sacando. El instrumento tenía una sola cuerda y se lo quedó. A partir de ese momento aprendió a tocar de oído. No eran temas completos, pero los acordes sueltos de Elvis Presley ya los sabía. Su sonrisa se opacó el 2 de febrero de 1958, cuando su madre fue diagnosticada con una cirrosis en el hígado que la terminó matando. Ese mismo año terminó sus estudios primarios y comenzó a asistir a la escuela secundaria Garfield High School. Su primera guitarra llegó a sus 15 años. Las yemas de sus dedos se gastaron de tanto tocar. A su amor por la música actual se le sumaron artistas como Muddy Waters y el enorme B.B. King. Casi como un impulso para calmar la ansiedad de tocar, Hendrix formó The Beltones, su primera banda. Necesitaba una guitarra eléctrica y justamente fue su padre quien le compró una Supro Ozark de color blanco. Sus primeras presentaciones fueron en lugares donde no concurría mucha gente. En realidad lo hacían donde le daban un espacio. El primer concierto fue en el templo de Hearst de Seattle, pero como su ego era muy grande, lo sacaron de la banda ese mismo día. The Rocking Kings era un grupo ya profesional que tocaba en un sitio con prestigio, por lo menos en la ciudad. Él formó parte de ese grupo y se estaba dando a conocer y la gente lo aplaudía cada vez más, pero le robaron la guitarra y su padre tuvo que volver a invertir en el amor por la música de su hijo, ¿no? Así se hizo con una Silvertone Dan Electro roja. Hendrix, como era la obligación, debía enrolarse en el ejército. Pero la verdad fue que su ingreso a la fuerza fue por su mal comportamiento y problemas con la policía. En 1961 fue puesto tras las rejas y ahí tuvo que decidir entre ir a la cárcel o unirse un tiempo al ejército. Tras varias semanas de entrenamiento, comenzó su camino en la división aerotransportadora de Fort Campbell. Luego de intensas semanas de práctica de paracaidismo, le escribió a su padre para que le enviara su guitarra para sobrellevar la situación. Hendrix recibió su Silvertone Dan Electro color rojo y se perfeccionó lo que más pudo entre el entrenamiento militar y el tiempo libre. Según uno de sus biógrafos, los demás reclutas lo molestaban seguido, incluso habían escondido su guitarra hasta hacerlo llorar. Formó otras bandas momentáneas para tocar en los clubes de la Armada, pero no prosperó. Le dedicaba tanto tiempo a la música que le era imposible cumplir con los entrenamientos. El 29 de junio de 1962, su superior lo expulsó de la fuerza por no poder cumplir, y ante esas fallas él consiguió su ansiada libertad.
Lejos de acomodarlo como pensaban los oficiales, el músico mostró una clara antipatía hacia el ejército y la guerra, sentimientos que quedaron plasmados en varias de sus canciones, las cuales sirvieron a miles de jóvenes que se oponían a la intervención de Estados Unidos en distintos puntos del mundo. Unos años más tarde, y siguiendo con el patriotismo, quizá el momento donde Hendrix explotó la cabeza de la gente, fue cuando se presentó el 18 de agosto de 1969 en el Festival de Woodstock. Allí interpretó una versión del himno estadounidense llamada The Star Spangled Banner. Como un poseso dio cátedra en todos sus trucos, su dominio de la técnica hammer-on, su control del feedback y una batalla entre la barra de trémolo y del pedal Univibe. Todas esas locuras pintaron de psicodelia a las personas que estaban presentes. Incluso con las notas llegó a los oídos de los odiadores que lo consideraron una deshonra hacia el himno nacional. Ese día Jimi Hendrix electrificó a Estados Unidos. Volviendo a su salida del ejército, en enero de 1964, y sin ganas de seguir las reglas de otros, decidió buscar su propio norte. Se mudó a Harlem y se puso de novio con Lito Fane Brightman, quien tenía contactos en la escena musical. Un mes después que Hendrix ganó el primer premio en un concurso de talentos en el Teatro Apolo. Siguiendo en su búsqueda, tuvo una audición para ser guitarrista de la banda de acompañamiento de Isley Brothers y lo aceptaron de inmediato. Ya instalado en el barrio de Harlem, entabla una gran amistad con los gemelos Allen, como lo demuestran algunas colaboraciones en la última parte de la carrera de Hendrix en el interior de sus grabaciones, como él los llamaba, los Ghetto Fighters. Al año siguiente, Hendrix apareció por primera vez en televisión en el programa Night Train. Tocaba con la banda de su amigo Little Richard, pero esta unión no duró mucho. Luego de idas y vueltas con su anterior banda, se unió a la banda de Curtis Knight and the Squires. A final del 65 grabaron el sencillo How Would You Feel, y eso lo llevó hasta un contrato de 3 años con el empresario Ed Chalpin. Parecía que su guitarra no tenía un punto fijo al pasar por diferentes bandas, pero todo tenía que ver con el desenvolvimiento de su carrera. Luego se mudó a Nueva York y formó su propia banda, Jimmy James and the Blue Flames, y allí Hendrix le dio vida a su propio estilo y a componer su propio material que después usaría en The Experience. Durante una de estas actuaciones, Linda Kate, la novia en aquel momento del guitarrista de Rolling Stones, Keith Richards, se fijó en Hendrix y terminaron siendo amigos. Ese acercamiento a Richards lo puso en contacto con grandes managers del momento, entre ellos Chandler, quien estaba a cargo de The Animals. Este firmó un contrato con el artista. El guitarrista Noel Redding se unió a Hendrix y luego se le sumó Mitchell. Encontraron cosas en común muy rápido y esa misma noche cerraron trato con Chandler. Antes, este le pidió a Hendrix que cambiase la forma de escribir a Jimmy a una forma más exótica, Jimmy. El 30 de septiembre, Chandler llevó a Hendrix a la Universidad de Westminster, donde iba a tocar Cream, donde conoció por primera vez a Eric Clapton. Clapton comentó años después: me pidió si podía tocar un par de temas. Le dije que sí, pero tenía una rara sensación sobre él. A mitad del concierto, Hendrix subió sobre el escenario y tocó Killing Floor. Años más tarde, más precisamente en 1989, Clapton habló sobre esta situación. Tocó todos los estilos que se le ocurrían, pero no de forma ostentosa. Me refiero a que hizo algunos de sus trucos como tocar con los dientes o con la guitarra en la espalda, pero no para eclipsar, y ya está, se fue y desde entonces mi vida nunca fue igual. Con The Experience tocaron teloneros de grandes bandas. La primera grabación de la banda en directo, conocida en un concierto de 15 minutos en el Teatro Olympia de París. Al verlos, el manager de The Who les ofreció un contrato y de ahí nace el tema Hey Joe. Luego de varias presentaciones, Hendrix ya era toda una estrella, y en ese momento comentó: no queremos que se nos encasille en ninguna categoría, y si tiene que haber una etiqueta me gustaría que fuese Free Feeling. Es una mezcla de rock, locura, delirio y blues. El éxito siguió en marzo de 1967 con el increíble sencillo Purple Haze y en mayo con The Wine Cries Mary, donde se mantuvo en las mejores listas por 11 semanas. Durante los primeros meses de 1967, Hendrix y Chandler necesitaban sobresalir más que The Who y sus instrumentos destrozados, y ahí nació la idea de que Hendrix prendiese fuego su guitarra, cosa que hizo y luego dejó con la boca abierta a todos sus seguidores. La prensa londinense bautizó a Hendrix como el Elvis negro.
Como dato de color, el músico Frank Zappa compró y restauró esa guitarra y la utilizó para grabar su disco Sud Allures. Después de reunir varios temas, sacó Are You Experienced con un LP con diferentes estilos que con el paso de los años quedó grabado como el disco que agitó al mundo y lo cambió para siempre. Se publicó en el Reino Unido el 12 de mayo de 1967 y permaneció 33 semanas en la lista de ventas, llegando al puesto 2, dejando el primer puesto para The Beatles. En el 67, McCartney lo recomendó ante los organizadores del Monterrey Pop Festival y de esta manera mejoró su reconocimiento en Estados Unidos. Allí tocó con la ropa más exótica que se había puesto, demostrando el nuevo nivel en que una guitarra podía sonar. Luego de dejar en claro quién era, prendió fuego la guitarra, la rompió y lanzó los pedazos al público. La historia dentro de la historia fue que cuando Jimi Hendrix prendió fuego a su guitarra, estaba en la primera fila un chico de 17 años llamado Ed Karev. Él llevaba una cámara y solo le quedaba una foto en el rollo, y la usó para dejar en la historia una de las imágenes más famosas del rock and roll. Después, Rolling Stone le puso color y la usó en la portada de 1987. A partir de ese momento, todos pidieron por Jimi Hendrix, quien teloneó a varios músicos y dio espectáculos dignos de su magia. Jimi seguía avanzando por el camino que se había marcado a costa del talento y el empuje. Luego salió el segundo álbum de la banda, Axis, Bold as Love, con temas repletos de sonidos experimentales, sobre todo el feedback. Otra historia dentro de la historia fue que Hendrix se olvidó la cinta máster de la cara A en la parte de atrás de un taxi y tuvieron que mezclar todo de nuevo, apurados, tratando de acercarse a la obra anterior. ¿Dónde estará ese máster hoy? Así llegaba el último disco de Experience, Electric Ladyland. El perfeccionismo de Hendrix, sumado a las constantes invitaciones de amigos a las grabaciones, complicó todo y llevó a Chandler a cortar lazos profesionales con Hendrix. El doble LP fue el lanzamiento más exitoso de Hendrix y su único disco en alcanzar el número 1. En él incluye la versión All Along the Watchtower de Bob Dylan y Burning of the Midnight Lamp, la primera canción de la historia en usar un pedal wah-wah. Según grandes revistas de la época, esta era la obra maestra del músico. El último concierto de la formación original de The Experience tuvo lugar el 29 de junio de 1969. Para ese año Hendrix ya era el músico de rock mejor pagado y fue la estrella de Woodstock. Cerró el festival a las 8 de la mañana del lunes con más de 70 horas despierto y tocó para poca gente que quedaba. Acá es donde toca su versión del himno estadounidense The Star Spangled Banner. La nueva formación se llamó Band of Gypsies y en 1970 salió Band of Gypsies, el único álbum oficial en directo publicado mientras Hendrix vivía. Para esta época, varios de los cercanos de Hendrix le daban LSD al músico. Algunos decían que era para sabotear sus funciones, cosa que si era de con esa función estaba surgiendo efecto. Luego de varias funciones malas, la banda se disolvió. The New Jimi Hendrix Experience salía a las pistas, pero la mayoría del material se publicó de forma póstuma. Creó el Electric Lady Studios, un estudio de grabación propio. Jimi había construido toda una novedad para su tiempo. Era el laboratorio de sus sonidos e innovaciones. Su último tiempo en la Tierra odió lo que tanto había soñado: la presión de los medios, el éxito, el público y los shows que lo llevaron a declarar: no quiero ser más una estrella de rock, no quiero ser un payaso. Durante 1970 lo invitaron a una gira europea, pero él quería volver a su flamante hogar, donde tenía su nuevo estudio de grabación. Jimi quería crear, lo necesitaba. En septiembre de ese año abandonó el escenario y dijo: llevo muerto mucho tiempo. 4 días después dio lo que sería su último concierto oficial en un festival en la isla de Fehmarn, Alemania. Un diluvio y la tardanza hicieron que el público lo abucheara y lanzara cosas al escenario. Cuando escuchó que le gritaba, pidió al micrófono: si me van a silbar y abuchear, por lo menos háganlo afinado. Jimi Hendrix murió por sobredosis el 18 de septiembre de 1970. Se pasó de consumo, se ahogó en su propio vómito, terminó con su vida de la manera más triste. En su libro Wild Thing, el autor Philip Norman describe a los testigos de la mañana en la que Jimi murió. La patinadora Monica Damon, novia del guitarrista,
y el músico Eric Burdon, un amigo de la pareja. Ella dice que lo encontró mal y que llamó a la ambulancia, mientras él asegura que Mónica llegó sobre el final, cuando ya se lo estaban llevando. Burdon no dudó en aseverar que Jimmy se había suicidado basándose en una nota que dejó en la habitación y que había escrito antes de morir. Es probable que el texto titulado La historia de la vida no fuera más que un poema, pero Burdon supuso que se trataba de una carta de despedida. Lo cierto es que ni siquiera queda clara la situación en la que Damon encontró a Hendrix en estado agonizante. Mientras hay quienes dicen que después de haberlo dejado solo por un rato, mientras iba a comprar tabaco, otros sostienen que Hendrix y su chica pasaron la noche juntos, conservando hasta el amanecer, y que cuando ella lo despertó, lo halló aún respirando, aunque inconsciente, intoxicado por acción de barbitúricos y asfixiado en su propio vómito. La secuencia posterior fue desmenuzada en detalle. A las 11:18 Damon llamó a la ambulancia, que arribó al lugar a las 11:27, para trasladar al músico a St. Mary Abbot's Hospital, donde a las 12:45 de ese 18 de septiembre de 1970, el doctor John Bannister certificó su muerte. Los análisis arrojaron que Hendrix había ingerido al menos 9 tabletas de Vesparax, una droga antipsicótica, lo que significaba 18 veces más que lo que el guitarrista tenía prescrito por su médico. Algo que a primera vista sugiere que fue el propio músico quien decidió abandonar la vida, tal como la conocemos. Aún así, la sentencia médica no fue concluyente y el panorama quedó abierto. Ese día, cuando lo sacaron de la habitación del hotel en la que fue encontrado, a Hendrix lo atendió el joven médico australiano John Bannister, que lo recibió en el Hospital St. Mary Abbot de Londres. Medio siglo después, Bannister continúa manteniendo su versión. Trabajamos en él durante aproximadamente media hora, pero no respiraba. Su esófago estaba lleno de vino. Había vino por todas partes. Entrevistado por el diario The Sydney Morning Herald, el médico contó que el guitarrista llevaba muerto al menos media hora. Cuando llegó al hospital, también mencionó que una mujer lo acompañaba, refiriéndose a Monica Damon. Ella estaba muy molesta. Fue una situación muy triste, recordó el diario australiano. Hendrix entró en el tétrico club de los 27, como Jim Morrison, Janis Joplin o Brian Jones, todos músicos talentosos unidos por trágicos desenlaces ligados al abuso de drogas y alcohol. El genio de la guitarra había regresado de una gira y estaba exhausto. Mónica era una joven alemana que conoció estando de gira unos meses antes, y aunque estaban juntos, ella no era la única. La chica era patinadora y comentó en más de una oportunidad que Jimmy le había pedido casamiento, pero no hay pruebas de que eso haya sucedido. Damon tampoco tuvo una muerte serena. Falleció el 5 de abril de 1996 a los 50 años asfixiada en su auto. Se supone que fue un suicidio, pero también trascendieron comentarios de allegados que hablaban de homicidio, ya que habría recibido reiteradas amenazas de muerte. ¿Por qué tanto misterio? La muerte de Jimmy también está plagada de dudas y especulaciones. Un ex road manager de Animals, James Tapey Wright, escribió en sus memorias que en su momento se llegaron a presentar cargos en contra de Mike Jeffery, el manager de Hendrix. Wright cuenta que Jeffery necesitaba conseguir dinero de manera urgente para pagarle a la mafia los $30,000 que había pedido prestados, más sus intereses. El diario británico Daily Mail publicó en un informe que el guitarrista había adquirido, poco antes de morir, una póliza de seguro de vida por $2 millones. Para Mike valía más muerto que vivo, dijo en su momento Wright, casi sin dudar. La consecuencia de ese combo tan poco favorable había sido un pedido de auxilio económico a la mafia, que no habría visto con buenos ojos su falta de compromiso con la devolución del dinero, tal como había sido pautado. La situación habría empeorado cuando Michael Jeffery, manager del artista, decidió soltarle la mano a cambio de su propia seguridad, haciendo la vista gorda cuando los sicarios hicieron su trabajo. No tenía otra maldita opción, tuve que hacerlo, contó Wright, que Jeffery le había confesado durante una noche de borrachera, de esas que abren el corazón de muchos. Y algo más. La respuesta de Wright, según él mismo recordó, fue: ¿de qué estás hablando? Y la devolución fue lapidaria: sabes muy bien de qué estoy hablando. Era eso o estar en bancarrota, o muerto. La segunda teoría apunta directamente al manager en exclusiva.
En este caso, las diferencias insalvables que había entre ambos habría llevado al representante del músico a planear su asesinato para sacar rédito de las indemnizaciones derivadas del seguro de vida que había contratado Hendrix, que ascendía a los $2 millones, mientras le echaba la culpa a la mafia. Finalmente, la tercera hipótesis, que involucra de manera directa a la CIA, surgió cuando un grupo de estudiantes de la Universidad de California investigó el programa MH-Chaos, nombre en código de un proyecto de espionaje dirigido por la CIA, centrado en figuras relevantes del arte, la cultura, la economía y la política estadounidense, con el objetivo de identificar potenciales personajes subversivos. Ver a Jimi Hendrix formando parte de esa lista e involucrar a la agencia de inteligencia estadounidense era solo cuestión de que alguien se hiciera cargo de formular el planteo. Y eso, claro, no era más que una cuestión de tiempo. Según el ABC, el hermano menor de Jimi, Leon, sigue creyendo aún hoy que las hipótesis son completamente fundamentadas. Claramente, las primeras dos hipótesis resultan mucho más verosímiles que la última, aunque cuesta creer que a esta altura sea posible despejar las dudas que dejó el hecho. Sobre todo teniendo en cuenta que el manager de Hendrix fue uno de los 68 pasajeros del vuelo 504 de Iberia que murieron el 5 de marzo de 1973, cuando el DC-9 de la compañía aérea española chocó sobre la localidad francesa de Nantes contra el Convair 990 de la desaparecida línea Spantax.